Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. ¿Podemos tener acceso a otra información de forma psíquica? ¿Ver lo que sucede en otros lugares sin necesidad de estar en ellos? Sin importar la distancia. Y, de ser esto así, ¿hasta dónde podríamos llegar? Es posible que estas preguntas tengan una respuesta afirmativa si nos situamos en el marco de la visión remota, un concepto que se define como la práctica de buscar impresiones sobre un objetivo que no puede verse mediante el uso de la percepción extrasensorial. Diferenciándose de la clarividencia, esta técnica consistiría en visitar un lugar de manera consciente. ¿Existen personas capaces de poner esto en práctica? Por muy sorprendente que parezca, puede ser que sí, o al menos esto es lo que nos dicen varios documentos desclasificados por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que constatan que este organismo estuvo muy interesado en su estudio y aplicación desde la década de los 70. Entre esta larga lista de documentación desclasificada, podemos encontrar varios archivos con transcripciones de sesiones de visión remota, en donde se le daban unas coordenadas al vidente que tenía que describir lo que veía. También damos con un protocolo definiendo cómo habrían de evaluarse estas sesiones y qué pautas habrían de seguirse. Un sumario de algunos experimentos llevados a cabo en este ámbito, en el que se describe que debía de entregarse un sobresellado conteniendo el objetivo a revisar, de forma que el vidente no supiera de él antes de la sesión, o un documento en donde se sugiere un procedimiento de entrenamiento sobre esta habilidad. Mostramos algunos de estos documentos en pantalla y dejaremos los links oficiales a dicho material para el que quiera revisarlo. Resulta curioso el hecho de que en algunos de los informes se afirme que no existe evidencia de que la visión remota pueda llevarse a cabo y, sin embargo, al mismo tiempo se proponga un método de entrenamiento, algo que podría hacer que nos planteáramos si realmente se ha desclasificado toda la información con respecto a este asunto. Por supuesto, no podíamos olvidarnos del famoso proyecto Stargate, por el que se quería investigar el potencial de ciertas habilidades psíquicas para su aplicación en empresas militares y de inteligencia, enfocado mayoritariamente en el estudio de la visión remota, con el objeto de que los videntes aportaran información sobre objetivos tácticos a mucha distancia, creando de esta forma una suerte de espías psíquicos para el Estado. Según se dice, este tipo de empresas comenzaron a llevarse a cabo en los Estados Unidos hacia los años 70, cuando parece ser que la Unión Soviética comenzó a realizar experimentos en este ámbito. La potencia americana no quiso quedarse atrás y, como consecuencia, decidió hacer lo propio. No podía ser de otro modo, y desde instancias oficiales se dijo que el proyecto fue cancelado en 1995, alegando que no podían concluir que la información recabada fuera de utilidad, si bien muchos afirman que esto fue simplemente lo que se manifestó públicamente, cuando la existencia del proyecto dejó de ser secreta, y que, del mismo modo, las investigaciones continuaron llevándose a cabo de forma encubierta. Esto es lo que afirman algunos de los videntes que participaron en estos proyectos, así como el reconocido investigador Jim Marrs, quien ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de estos programas y de la habilidad en cuestión, llegando a contactar con varios de los participantes, entre ellos Lynn Buchanan, David Morehouse, Jim McMoneagle, Pat Price, Ingo Swann y Mel Riley. Este investigador afirma que la visión remota no está limitada por el espacio, sino que tampoco lo está por el tiempo, de forma que los videntes formados pueden acceder a la información de otros momentos de la historia sobre su objetivo.
algo que la propia CIA constata en algunos de sus documentos desclasificados. Concretamente, es interesante el caso del documento llamado Mars Exploration, en donde se transcribe cómo los controladores de la sesión piden a los videntes que exploren ciertas coordenadas específicas en este planeta, pero no en ese momento, sino que les solicitan que viajaran a 1.000.000 de años antes de Cristo. Y algo debían de sospechar, pues en el mismo documento aparece lo que estos videntes encontraron: una civilización en estado de declive por un severo problema medioambiental, construcciones monumentales y unos humanoides de gran tamaño que buscaban desesperadamente una solución que les salvara de la extinción. Al respecto de otro interesante evento, Mars menciona que preguntó por el motivo del mismo a 2 de estos videntes remotos. Concretamente, cuando se perdió el contacto con la sonda espacial Mars Observer. En este caso, ambos contestaron que lo mismo que derribó a la Phobos 2, también llegó hasta la Mars Observer. Asimismo, indicaron que vieron en sus sesiones a un objeto con forma cilíndrica alzarse de la superficie de Marte y partir hacia las sondas para escanearlas, refiriendo que no obtuvieron la impresión de que fuera hostil. Sin embargo, en ambas ocasiones los 2 satélites dejaron de funcionar. En relación a lo acontecido con la Phobos 2, la cosmonauta soviética Marina Popovich mostró en unas conferencias una fotografía que, según refería, había sido tomada momentos antes de perder el contacto con la sonda. En dicha imagen puede apreciarse un objeto desconocido con forma cilíndrica. Uno de los videntes, Pat Price, dio con una sorprendente información, identificando los emplazamientos de no menos que 4 bases alienígenas en nuestro planeta, que estarían localizadas en el Monte Perdido, en los Pirineos, que ejercería como base de transporte para entrar y salir del planeta; en el Monte Inyagani, en Zimbabue. Esta base serviría de mantenimiento y como lugar para ejercer labores de reparación; en el Monte Zeil, en Australia, un lugar desde el que monitorear los acontecimientos que sucedan en la Tierra; y en el Monte Hayes, en Alaska, que actuaría como un lugar de descanso. Todos los videntes, en alguna de sus sesiones, se habían encontrado con diversas tipologías de extraterrestres: grises, reptilianos, nórdicos e incluso seres de energía y luz, a los que apodaron como los trascendentales, un tipo de vida que no se enmarcaría dentro de nuestro plano o espectro de existencia. Según refiere Mars, en algunas de sus obras como Alien Agenda o Sci-Spice, estos videntes, en un momento dado, comenzaron a conversar sobre la presencia alienígena en nuestro planeta y de los encuentros en algunas sesiones con diferentes entidades, y acabaron decidiendo que, en lugar de hablar acerca de algunos avistamientos de estos seres que tenían en sus visiones, podrían tratar de rastrearlos hasta su lugar de origen, y así lo hicieron. Uno de ellos fue Mel Riley, participante del proyecto Stargate, quien acabó vislumbrando una enorme construcción en una zona montañosa con una gran meseta en otro planeta. Allí se emplazaba una pirámide de gigantescas dimensiones, cuya entrada estaba flanqueada por 2 obeliscos de gran altura y en donde se disponía una pasarela de acceso hasta la misma. Así narró lo que se encontró a continuación. Me encuentro subiendo por una calzada inclinada con muros de piedra en ambos lados. Al final de la calzada hay un pasillo rectangular largo y con baja iluminación, construido con piedra pulida que lo viste en los 2 lados. Continúa describiendo que al final del corredor se encontró con una habitación de grandes dimensiones con un alto techo abovedado. En el centro de la estancia se hallaba una gran plataforma de piedra pulida a modo de altar y unas entidades vestidas con largas túnicas blancas y encapuchadas, a las que no pudo definir, se disponían en semicírculo alrededor del objeto. El vidente tuvo la impresión de que se trataba de un lugar religioso, tal vez sagrado. Seguidamente decidió tumbarse en dicho altar e inmediatamente un rayo de luz bajó y lo envolvió por completo.
El investigador solicitó al resto de videntes que se focalizaran en el mismo lugar y 2 de ellos dieron con la localización. Pudieron describir la misma edificación que se emplazaba en una ciudad que situaban en otro planeta, en la que también había una alta torre con una franja roja en su límite superior, añadiendo que disponían de agua. Desde luego, estos videntes que trabajaron para programas secretos gubernamentales en este ámbito cuentan con unas experiencias sorprendentes, y si bien los objetivos que les marcaban eran sobre todo espiar diferentes puntos estratégicos soviéticos como bases militares, no pudieron evitar utilizar sus capacidades para obtener más información fuera del planeta. Si lo que nos dicen es cierto, estaríamos hablando de que existen bases extraterrestres secretas escondidas en diversos rincones del globo, mayoritariamente bajo montañas y cordilleras, y que varias tipologías de seres estarían asentadas aquí. Pero también nos hablan de inmensas construcciones con carácter religioso situadas en otro planeta. Nos quedamos con la duda de quiénes serían las criaturas encapuchadas del interior de aquella enorme pirámide y qué hacían allí. Como siempre, un tema muy raro que nos trae unas experiencias y una información también muy rara, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!